Buenas, ¿cómo estamos, queridos alumnos de este primer curso, sección cuarta de la carrera de psicología? Nos encontramos una vez más en la materia realidad nacional y regional. Continuando un poquitito con la tarea o el cronograma que tenemos preparado para estas clases virtuales, damos inicio a esta primera clase, o a la clase número 1, dando continuidad al primer material que ya habíamos visto, que estamos trabajando, que todavía tenemos tiempo para entregar, y a partir de ahí hablar un poquitito de lo que es la Constitución Nacional del Paraguay. Jelinek tiene un concepto y lo estipula de la siguiente manera: la Constitución es el principio de ordenación conforme al cual el Estado se constituye y desarrolla su actividad. Kelsen nos dice que es la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado, determina los órganos que legislan y procedimientos para hacerlo, y además establece las normas básicas entre los asociados y la forma de aplicación del derecho, esto es, que contiene una superlegalidad. Entonces sería el conjunto de normas judiciales que tienen por objeto distribuir, limitar y controlar el poder del Estado. Tenemos los antecedentes históricos que hacen a lo que sería una constitución o la base reglamentaria del Estado paraguayo, y parte justamente del Reglamento de Gobierno de 1813. Desde su independencia, nuestro país trató de organizar su vida política, y para ello un congreso sancionó el Reglamento de Gobierno de 1813, que no se considera una constitución por su estructura y contenido, al cual se reducía a unas pocas normas generales para el gobierno, pero fue la primera tentativa de una constitución. Posterior a eso tenemos, les comento acá en forma de cita, pero en el material de apoyo que ustedes tienen van a encontrar un poquitito la descripción de justamente la Constitución de 1844, la Constitución de 1870, la Constitución de 1940 y la Constitución de 1967. Posterior a esto nosotros tenemos la actual Constitución del Paraguay, que es la Constitución de 1992. Un 3 de febrero de 1989, como ya ustedes estaban viendo en el libro que pudieron darle lectura, se produjo un golpe militar en nuestro país. El mismo puso fin a 35 años de dictadura. Este hecho tornó imprescindible la modificación del sistema jurídico que en ese momento imperaba en la nación, por lo cual era necesario la reforma de la autoritaria constitución anterior a la de 1967, aún vigente en ese entonces. Siguiendo los trámites de la misma ley suprema, se decidió la reforma total. Tras la elección de convencionales constituyentes en la que participaron la Asociación Nacional Republicana, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Cristiano y el Movimiento Independiente Constitución para Todos, se reunió una magna Asamblea Nacional Constituyente en el Salón de Convenciones del BCP, Banco Central del Paraguay, por espacio de 6 meses. Al cabo de dicho lapso, se sancionó la nueva Constitución un día 20 de junio de 1992, que consta de 2 partes subdivididas a su vez en títulos, capítulos y secciones. La nueva Constitución vuelve a conceder valor jurídico a instituciones democráticas que habían sido abandonadas desde la interrupción del militarismo en el escenario de la vida política, hasta desembocar en una corriente totalitaria y autoritaria que en ese entonces y en ese cuerpo legal no reconocía la existencia de los derechos humanos, etapa que se ha disipado en gran parte por los acontecimientos del año 1989 y por otros factores a nivel mundial que también ejercen influencia. Lo cierto es que la correcta aplicación de la Constitución de 1992 fue y sigue siendo un desafío para la consolidación de la democracia. Hoy por hoy estamos justamente tratando aún de consolidar esa democracia que tanto anhelamos, porque ya llevamos más de 25 años de su vigencia. Los gobernantes de turno, como en el pasado, buscan solamente reformar la Constitución con un único objetivo,
de volver realidad sus metas políticas personales o pertenecientes a una minoría. Esa es una realidad dura, hay que decirlo, pero duele decirlo, como dicen. Bueno, las características de esta constitución tenemos las siguientes. Esta adopta una misma estructura genérica a la anterior, pero incorpora nuevas instituciones, normas y postulados que facilitan la aplicación inmediata de sus preceptos. Las dos partes están ordenadas de la siguiente manera. Una primera, en donde están o donde se encuentran las declaraciones fundamentales, los derechos, los deberes y las garantías constitucionales, y una segunda en la que se regula todo lo relativo al ordenamiento político de la República, es decir, a los órganos que pertenecen al Estado paraguayo. Vamos a ver más adelante. Nuestra Constitución es codificada porque todas sus normas o preceptos están contenidas en un solo cuerpo. Es rígida porque en ella se establece un procedimiento especial para su reforma o enmienda. Si ustedes quieren darle una leída justamente a la Constitución Nacional, pueden verificar justamente el proceso de reforma o enmienda. No hace mucho, en acontecimientos que han acontecido en el país, se hablaba mucho de estos puntos. Y justamente se hablaba de la violación de la Constitución, porque hay unos procedimientos específicos, rígidos, para que puedan darse estas dos formas de poder modificar la Constitución. ¿Qué significa reforma? Modificación total de la misma. Y enmienda hace referencia a una modificación parcial. ¿Qué significa eso? Como enmendar una ropa rota o algo así, solo un pedacito se cambia. Sin embargo, cuando se reforma, es un cambio total. Al ser esta rígida, cualquiera de las dos, reforma o enmienda, debe ser realizada por el mismo organismo que la creó, es decir, la Convención Nacional Constituyente. Nuestra Constitución también es democrático-social, porque en su artículo 1, en la Constitución Nacional, define al Estado paraguayo como un Estado social de derecho, lo cual significa que contempla derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dentro de una gama que comprenda los derechos humanos en general. Es decir, todo aquello que al ser humano en su esencia le debe ser reconocido por la ley. Y es escrita, que es una modalidad propia de nuestro derecho. Todas nuestras leyes son y deben ser escritas. Tenemos algunos fines de la Constitución Nacional y es justamente reconocer la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, igualdad y la justicia, reafirmar los principios de la democracia representativa, republicana, participativa y pluralista, y ratificar la soberanía e independencia nacional. Es interesante, les comento a grandes rasgos estos fines de nuestra Constitución. Justamente si nos damos cuenta o le damos lectura íntegra al preámbulo de la Constitución Nacional, que vamos a ver en qué consiste, justamente están todas estas premisas allí adentro contempladas. Hay un estudio sintético y global de sus partes, que es lo que queremos conocer un poquitito, porque la idea es tener un pantallazo general de lo que es nuestra Carta Magna o nuestra ley suprema, que a todos los ciudadanos paraguayos nos rige y nos gobierna. La Constitución Nacional adopta la misma estructura de la anterior, pero incorpora instituciones, normas y postulados que facilitan su aplicación, y consta de un preámbulo y dos partes, una dogmática y otra orgánica. ¿En qué consiste el preámbulo? Contiene los propósitos u objetivos que se proponen los legisladores al sancionar la Constitución. Precede siempre al texto y en él se enuncian los principios generales sobre los que se organiza la vida nacional. Una república democrática representativa que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos, asegurando la libertad y la igualdad para todos los habitantes del país, como lo expresa nuestra Constitución. Justamente esto expresa el preámbulo de la Constitución paraguaya. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencias nacionales
e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución, Asunción 20 de junio de 1992. Y posterior a eso tenemos una segunda parte y una tercera. Esta es la parte dogmática, en la cual se incorporan las declaraciones fundamentales, los derechos, los deberes y las garantías constitucionales. Contiene los principios y fundamentos que adopta la Constitución, así como los derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la República. Como sabemos, todo derecho importa una obligación. También en este apartado, nuestra Carta Magna consagra las obligaciones que todo ciudadano tiene para consigo mismo, con el Estado y las demás personas con las que se relaciona. Y por último, contiene las garantías constitucionales que el Estado concede a toda persona. Y estas garantías son el habeas corpus, el habeas data, el amparo y la inconstitucionalidad. Estas garantías tienen por finalidad evitar abusos de poder por parte de las autoridades y remediarlas en caso de que ocurran. Y una tercera parte, que es la parte orgánica. En ella se regula todo lo pertinente al ordenamiento político de la República, es decir, reglamenta la organización de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno cómo ello está organizado, los requisitos para integrarlos, sus funciones y atribuciones. En este apartado también se encuentran las disposiciones sobre los organismos del Estado, como la Banca Central del Estado, el BCP, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. Asimismo, contempla el estado de excepción, la reforma y la enmienda de la Constitución. Allí se establecen procedimientos para cada uno de los casos. Es justamente por establecer un proceso especial para su reforma o enmienda que nuestra Carta Magna es considerada del tipo rígido. Y por último están las disposiciones finales y transitorias. La misma está compuesta por 20 artículos. En este contexto también quería comentarles un poquitito lo que es el ordenamiento jurídico. Bien sabemos que el Estado es una organización jurídico-política y uno de sus principales atributos es la capacidad que tiene de dictar sus leyes, a cuyo cumplimiento todos los habitantes del territorio del Estado mismo están obligados bajo amenaza de aplicación de una sanción. El ordenamiento jurídico en sí es el conjunto sistematizado de normas y su validez deriva de la Constitución Nacional o Ley Fundamental de la República. En otras palabras, es el conjunto de leyes de un Estado. Esto es así porque las leyes se encuentran relacionadas unas con otras y también subordinadas entre sí, en atención a su objeto e importancia. Esto se fundamenta en que ellas no son iguales según su objeto o materia, que regulan y pueden ser primarias y secundarias. Entonces, podemos ver que las leyes de un Estado forman un ordenamiento total en el que cada ley guarda vinculación y subordinación con las demás, de acuerdo al lugar que le corresponde conforme a su importancia y generalidad. Por ejemplo, un contrato tiene validez si respeta las normas que la regulan, contenidas en el Código Civil, y el Código Civil tiene validez porque sus normas se ajustan a las disposiciones de la Constitución Nacional. En el ejemplo se puede ver que una ley, que es el Código Civil, depende de otra, que es la Constitución Nacional, creando así una jerarquía. Y eso ocurre porque no se puede o no puede haber en una sociedad leyes que tengan disposiciones contradictorias entre sí, sino leyes que se complementen para la seguridad jurídica de las personas. En el proceso que vamos a tener de explicaciones más aún, justamente es importante conocer que tenemos prelación de leyes que nos está indicando en esta parte, porque nada puede contradecir a la ley suprema de la nación, que es la Constitución Nacional y primera y principal, que en el material van a ver cómo viene la mano, y posterior a eso se van desprendiendo todas las otras leyes, inclusive hasta llegar a un reglamento interno común que no puede ir contradictorio a la misma. Y bien, esto es lo que le quería comentar en esta clase número 1, parte 1, para que puedan ver un poquitito en un contexto general. Tienen el material de apoyo para que les pueda ayudar a desarrollar las preguntas. Estaré atenta a cualquier consulta. Y si no está funcionando uno de los planes, cambiemos el plan, pero no cambiemos la meta, que es llegar a buen puerto.
y terminar bien esta primera etapa de nuestra carrera. Saludos.